Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en algo que cambia por completo la idea que tenemos de la educación física. Y para arrancar, empecemos con un recuerdo, uno que seguro nos suena a casi todos. A ver, ¿quién no se acuerda del test de Cooper? O de correr de lado a lado con el test de naveta. Uf, esas pruebas en la clase de gimnasia. Bueno, esas experiencias que parecían solo para medir qué tan en forma estábamos, en realidad son la clave para entender el modelo de siempre, el que ha dominado por décadas. Básicamente, la educación física tradicional se paraba sobre tres patas: qué tan fit estábamos, los deportes y, las actividades al aire libre. El objetivo casi siempre era el mismo: mejorar el rendimiento, la salud, ser más hábiles. Pero, ¿de dónde salió esta idea de que lo físico es algo aparte de todo lo demás que aprendemos? Bueno, vamos a ver de dónde viene esa clase que todos tenemos grabada en la memoria. Y créanme, la respuesta quizás no es la que esperan. Mucha gente cree que la educación física nació en la antigua Grecia, pero no, eso es un mito. Para los griegos no existía algo como educación física por un lado y educación intelectual por otro. No, para ellos la gimnasia lo era todo, el desarrollo completo de la persona. Mente y cuerpo eran una sola cosa, sin divisiones. La historia real es mucho más nueva y, la verdad, mucho más filosófica. Todo empieza en el siglo XVII, con el racionalismo. Y aquí es donde entra en escena un personaje clave, René Descartes. Fue su pensamiento el que plantó la idea de separar mente y cuerpo, una idea que sin saberlo iba a definir cómo entendemos la educación hasta el día de hoy. El cuerpo pasó a ser visto como una máquina que la mente tenía que dominar. Y es que esta idea filosófica, que el gran científico Antonio Damasio después llamó el error de Descartes, terminó siendo la piedra angular de todo nuestro sistema educativo. Vamos a ver cómo. Lo que Descartes planteó se conoce como dualismo cartesiano. Suena complicado, pero la idea es simple, que estamos hechos de dos partes totalmente distintas. Por un lado, la mente, la cosa que piensa, o res cogitans, y por otro, el cuerpo, la cosa con extensión, o res extensa, que para él era en esencia una máquina. Y claro, en esta pelea, la mente siempre ganaba, era la jefa, y el cuerpo solo un serviente. Y aquí es donde se ve el problemón. Miren esta frase del historiador Maurice Berman, es genial. El abandonar tu cuerpo y creer que aún puedes saber algo es literalmente una forma de locura. ¡Wow! Y es que hoy la ciencia lo confirma una y otra vez. Pensar y sentir no se pueden separar del cuerpo, son la misma cosa. Imagínense el impacto que esto tuvo en la educación. Fue gigantesco. De repente teníamos dos formas de enseñar, una para el cerebro y otra para el cuerpo. Y, por supuesto, todo lo físico quedó como de segunda categoría, menos importante que lo intelectual. El cuerpo ya no era la persona que aprende, sino un objeto al que hay que entrenar. Pero bueno, no todo está perdido. Frente a este modelo tan dividido, apareció un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas que busca volver a unir lo que nunca debió separarse. Y esta revolución tiene nombre, la ciencia de la motricidad humana, con el filósofo portugués Manuel Sergio a la cabeza. Lo que dice Manuel Sergio es clave. Motricidad humana no es solo un nombre más cool para la educación física, no. Como él mismo explica, nace de ahí, pero va mucho más allá. Es una manera totalmente nueva de entender por qué y cómo nos movemos. No se trata del movimiento por el movimiento, sino de la acción como una expresión de todo lo que somos. Ok, entonces, ¿qué es exactamente la motricidad? Pensemos en ella como la energía que usamos para un movimiento que tiene una intención, un propósito de superación. La palabra mágica aquí es intencional. No es solo levantar un brazo y ya. Es la acción que junta lo que pensamos, lo que queremos lograr y lo que sentimos. Es en el fondo la esencia del ser humano tratando de ir más allá de sí mismo. Y todo esto nos trae a la pregunta del millón, la pregunta que está en el centro de todo este cambio. La pregunta es sencilla, pero te vuela la cabeza. La planteó el filósofo Xavier Zubiri y la retomó Sergio. Pensemos un segundo. ¿El ser humano tiene un cuerpo o es un cuerpo? Si decimos que tenemos un cuerpo, es como si fuéramos un fantasma manejando una máquina. Pero si decimos que somos un cuerpo, ahí todo cambia. Ahí nos entendemos como una sola cosa, un todo completo y complejo. Y esta tabla lo resume perfecto. Fíjense en el cambio. Dejamos de hablar de movimiento, que es algo mecánico, para hablar de motricidad, que tiene una intención. Pasamos del activismo, que es hacer por hacer, a la acción, que es hacer con un porqué, con un sentido. Es un salto gigante, de ser pasivos a ser creativos. El concepto que está en el centro de todo esto es la corporidad. Y no es el cuerpo objeto del que hablábamos antes. No, es la experiencia de ser un cuerpo.
Es cómo vivimos, cómo nos sentimos estando en el mundo, pensando, sintiendo y actuando como un todo, siempre conectados con los demás y con nuestro entorno. Ahora, todo esto puede sonar muy filosófico, muy teórico, pero vamos a ver cómo tiene consecuencias súper prácticas y reales, incluso en el deporte de élite. Y para eso les traigo un dato que los va a dejar pensando. Resulta que uno de los técnicos de fútbol más ganadores del mundo, José Mourinho, que, ojo al dato, fue alumno de Manuel Sergio, tiene una forma muy especial de pensar en cómo prepara a su equipo. Él dice que en su equipo no hay preparadores físicos, él tiene preparadores humanos. ¡Boom! Esa frase así de corta lo dice todo. Es la prueba de que la motricidad humana no es un cuento para intelectuales, es una herramienta real y poderosa para llegar a lo más alto porque parte de una base. No se entrena a máquinas, se entrena a personas. Entonces, para resumir, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, que se acabó la división entre mente y cuerpo. Yo soy mi cuerpo. Segundo, que cualquier acción con intención, jugar, bailar, hacer un deporte, es una forma de aprender, de conocer. Y tercero, y quizá lo más importante, la diferencia brutal que hay entre tratar con un cuerpo que pertenece a alguien y trabajar con un cuerpo que es alguien. Y con esto cerramos, con una pregunta para que se quede dando vueltas. Si de verdad aceptamos que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, ¿en qué cambia nuestra manera de aprender, de vivir, de movernos? Es una pregunta que lo puede cambiar todo, ¿no? La forma en que los relacionamos con nosotros mismos y con el mundo entero.